Las vértebras cervicales, el esqueleto del cuello. El esqueleto del cuello va a estar formado por vértebras cervicales que están formadas por 7 y se designan con los nombres de primera, segunda, tercera. Voy a describir las características generales de las vértebras cervicales. Cada vértebra cervical está formada por un cuerpo, por 2 pedículos, por 2 láminas, por una apófisis espinosa, por 4 apófisis articulares, por 2 apófisis transversas y por un agujero vertebral. El cuerpo. El cuerpo va a ser alargado transversalmente y más grueso anterior que posteriormente. Va a presentar 6 caras, superior, inferior, anterior, posterior y 2 laterales, y la cara superior es la que va a estar limitada a cada lado por una cresta que se denomina el gancho del cuerpo o la apófisis onciforme. La cara inferior, que presenta 2 superficies laterales biseladas que van a corresponder a los ganchos de las vértebras subyacentes. En la cara anterior se observa un saliente vertical medio. La cara posterior es cóncava y limita anteriormente el agujero vertebral. Por último, de cada cara lateral se va a originar el pedículo y la raíz anterior de la apófisis transversa del lado correspondiente. Los pedículos. Los pedículos son quienes se van a implantar en la cara posterior de las caras laterales del cuerpo, cerca de la cara superior, y se van a extender hasta la apófisis articular. Se denomina agujero intervertebral al orificio que está situado entre los pedículos de 2 vértebras que son vecinas. Las apófisis articulares. Las apófisis articulares son quienes van a formar una columna ósea vertical unida al cuerpo por el pedículo y con las caras superior e inferior talladas en bisel. Estas caras son planas y articulares. La superior va a estar orientada posterior y superiormente y la inferior anterior e inferiormente. Las apófisis transversas. Cada una está formada por la unión de 2 raíces, una anterior y otra posterior. La raíz anterior se implanta en la cara lateral del cuerpo, anteriormente al pedículo, y la raíz posterior se implanta en el pedículo en su punto de unión con la apófisis articular. La apófisis transversa y sus 2 raíces circunscriben junto con el pedículo el agujero transverso, quien permite el paso a la arteria vertebral, a la vena vertebral, y también en las vértebras cervicales quinta y sexta al nervio vertebral. Cada apófisis transversa va a estar excavada en su cara superior por un canal transverso que contiene al nervio espinal. Las láminas. Las láminas son más anchas que altas y van a estar inclinadas inferior y posteriormente. Se extienden desde la apófisis articulares hasta las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas. Está formada por la unión de 2 láminas. Su vértice es bitubercular, laterales, y su cara inferior va a estar excavada por un amplio canal. El agujero vertebral. Este agujero es triangular y con una ancha base anterior. Las características específicas de algunas vértebras cervicales. La primera vértebra cervical o atlas se extiende más transversalmente que las otras vértebras y va a estar formada por 2 masas laterales unidas por 2 arcos óseos, uno anterior y otro posterior. Estos diferentes segmentos circunscriben el agujero vertebral. Las masas laterales. Las masas laterales van a estar aplanadas de superior a inferior y en ellas se distinguen 6 caras. La cara superior, que va a estar ocupada por una superficie articular cóncava, que es alargada de anterior y de lateral a medial, y se trata de la cara articular superior. Es elíptica y va a estar frecuentemente estrechada por 2 escotadoras laterales. Y muy raramente va a estar dividida a ese nivel en 2 partes por un surco perpendicular a su eje mayor. Se va a articular con el cóndilo occipital correspondiente. La cara inferior, que es plana o ligeramente cóncava en sentido transversal, convexa de anterior a posterior y orientada inferior y medialmente, se relaciona con la cara articular superior del axis. Las caras anterior y posterior de las masas laterales son quienes dan origen a los arcos anterior y posterior. La cara lateral soporta las raíces de las apófisis transversas y la cara medial presenta cerca del origen del arco anterior un grueso tubérculo sobre el cual se inserta el ligamento transverso. Los arcos anteriores. El arco anterior, que es ligeramente arqueado, presenta en la línea media anteriormente el tubérculo anterior del atlas, en el que se inserta el músculo largo del cuello,
Posteriormente, una carilla articular cóncava elíptica y de eje mayor transversal que se articula con el diente del axis. El arco posterior. El arco posterior, que es cóncavo anteriormente, va a nacer en toda la anchura de la cara posterior de las masas laterales y presenta en la mitad de su cara posterior, donde está aplanada de anterior a posterior, un saliente que se denomina el tubérculo posterior, quien va a dar inserción a cada músculo recto posterior menor de la cabeza. La apófisis transversas. Las apófisis transversas son monotuberculares y tienen un muy saliente lateralmente, que nace a la mitad de la altura de las masas laterales por medio de dos raíces. Las dos raíces se unen lateralmente a este orificio y van a formar un gran tubérculo aplanado de superior a inferior, y este va a dar inserción a la mayor parte de los músculos rotadores y flexores laterales de la cabeza y del cuello. El agujero vertebral. El agujero vertebral del atlas es el mayor en todos sus diámetros que el resto de las vértebras y consta de dos partes, una anterior que es cuadrilátera y la otra posterior que es semielíptica. Ambas van a estar separadas entre sí por el ligamento transverso. En la parte anterior se sitúa el diente del axis y en la parte posterior, más extensa en sentido transversal que el agujero vertebral de las otras vértebras, contiene a la médula espinal. El axis. Bueno, el axis es la segunda vértebra cervical, va a presentar un cuerpo que es superiormente al cuerpo, se va a situar un voluminoso saliente que se denomina el diente del axis o la apófisis odontoides, que se articula con el arco anterior del atlas. Este diente tiene la forma de un pivote y se distingue en él una base fijada al cuerpo del axis, un cuello que está situado inmediatamente superior a la base y un engrosamiento que es el cuerpo que termina en un vertiente romo y que va a estar recubierto por rugosidades destinadas a la inserción de los ligamentos occipitodontoideos. Apófisis articulares. Las superficies articulares no van a ocupar en el axis los extremos de una misma columna ósea vertical. Las caras articulares superiores van a estar situadas a cada lado del diente del axis, del que solo están separadas por un estrecho surco. Son ovaladas y tienen un pequeño extremo orientado anterior y medialmente. Estas superficies son planas transversalmente, ligeramente convexas de anterior a posterior y un poco inclinadas lateralmente. Las caras articulares inferiores son inferiores al extremo anterior de la lámina y van a presentar la misma orientación que las otras vértebras cervicales. Los pedículos. Los pedículos se extienden desde las caras articulares superiores al extremo anterior de las láminas y no presentan escotadura superior. Las apófisis transversas. La raíz posterior de las apófisis nace del pedículo. La raíz anterior se implanta en el cuerpo. Esta última sostiene la parte lateral de la cara articular superior. Las láminas. Las láminas son gruesas. Su apófisis espinosa. La apófisis espinosa va a ser voluminosa y prismática triangular y va a terminar en un extremo posterior bifurcado. Sus caras superolaterales deprimidas y rugosas van a dar inserción a los músculos oblicuos inferiores de la cabeza. Su agujero vertebral. El agujero vertebral va a tener la forma de un triángulo cuya base anterior está escotada en su parte media. Es mayor que el de las vértebras cervicales subyacentes, pero va a ser más pequeño que el del atlas. Y la sexta vértebra cervical, esta vértebra ofrece una particularidad interesante y es que el tubérculo anterior de la apófisis transversas va a ser más grueso y saliente que el de las otras vértebras y se denomina tubérculo carotídeo. La vértebra prominente. La vértebra prominente es la séptima vértebra cervical y es una vértebra de transición entre las vértebras cervicales y las torácicas. La apófisis espinosa que presenta esta vértebra prominente tiene un solo tubérculo largo y saliente, de donde deriva el nombre de la vértebra prominente, que se da a veces a la séptima vértebra cervical. Una correlación clínica sobre las vértebras cervicales son los mecanismos de lesión comunes. Las lesiones de las vértebras cervicales suelen ser causadas por accidentes de tráfico, especialmente los latigazos cervicales o impactos de alta velocidad, las caídas sobre la cabeza o de altura, los deportes de contacto como el fútbol americano o el rugby y los traumatismos penetrantes como heridas por arma blanca o de fuego. Una lesión medular cervical puede ocasionar lo que es la tetraplegia o cuadriplegia.
La complicación más devastadora de